Suho es el líder del grupo EXO, que se encuentra bajo SM Entertainment. Fue aprendiz durante 7 años y debutó en el año 2012. Desde entonces, tuvo a una joven chica que lo persiguió hacia donde vaya, sobrepasando muchos límites de privacidad y ganándose el odio de un fandom completo. La información sobre muchos de los hechos que circulan sobre la Sasaeng de Suho es algo que no está totalmente confirmado, debido a que pasó hace años, y todo se puede tergiversar fácilmente en internet, más aún si son traducciones de otros idiomas. Pero intenté recolectar la mayor cantidad de datos posibles, y también mencionaré aquellos rumores que no han podido ser confirmados, porque he visto muchas publicaciones en internet que repiten lo mismo sin pruebas reales. Así que sin más, vamos con el video. Ryan Kanemura es una mujer japonesa. Actualmente tiene entre 20 y 21 años, ya que no se sabe la fecha exacta de nacimiento, pero según indica en su perfil de Instagram, nació en el año 1999. La mayoría de los hechos que voy a relatar a continuación sucedieron cuando ella era una adolescente, entre sus 14 y 17 años, según las fechas. Por lo que se pudo averiguar, pertenece a una familia adinerada de Japón. En algunos lugares, inclusive, dicen que su padre tiene un alto rango dentro de la mafia, pero claramente no está confirmado. Lleva un estilo de vida lujoso, según documenta en sus redes sociales. Por ello, desde muy joven, tiene su propia línea de ropa y además invirtió mucho dinero en seguir a Suho. Según ella misma expresó, su interés por Suho comenzó cuando estaba haciendo fila para un concierto de Super Junior. Allí vio a un grupo de aprendices de SM Entertainment, y desde ese momento comenzó a seguirlos, hasta que debutaron como EXO. A medida que vas conociendo al grupo, siempre hay algún integrante que llama más tu atención. Eso le pasó a Ryan con Suho y Chen. Pero desde el año 2013 se dedicó especialmente a seguir a Suho, a pesar de que mantuvo su cuenta fandom en Twitter como Chen Ryan Chen. Comenzó siendo una de esas personas que le saca fotos a un miembro en especial, etiquetando sus fotos como Ryan o Ryan Suho. También esperaba al grupo en aeropuertos y le daba regalos a Suho. Su interés fue escalando de tal manera que aprovechó de su posición económica para acercarse a él, por lo que comenzó a asistir a todos los eventos del grupo si estaba Suho, viajar a los países donde el ídolo viajaba e inclusive comprar información privada para poder comprar los mismos vuelos que él y hospedarse en los mismos hoteles. Suho, como muchos artistas, ha mencionado su tipo ideal. En diversos programas de entretenimiento se les ha preguntado al grupo su tipo ideal, así que Suho nombró algunas características. Realmente no hay fotos antiguas de Ryan, pero muchas personas afirman que se ha sometido a distintas cirugías plásticas para asemejarse más a lo que Suho considera su tipo ideal. Con el paso del tiempo, debido a la reputación que se estaba ganando, a pesar de que las fotos que sacaba al ídolo eran de buena calidad y constantemente actualizadas, eran altamente rechazadas por EXO-L, así que cambió el nombre de sus fotos por Montseri e inició una nueva página sin mencionar que se trataba de ella. Pero fue cuestión de tiempo para que EXO-L se diera cuenta quién estaba detrás de esas fotografías, y las expresiones de Suho al verla también la delataban. En los aeropuertos se la vio muy cerca de Suho, al punto de que era incómodo verla. Otro inconveniente que hubo con ella relaciona a un ex amigo de Sehun llamado Hyunbin. Este chico solía presumir en redes sociales su relación cercana con EXO, especialmente con Sehun, por lo que Ryan se acercó a él. El 9 de febrero del 2015, este chico Hyunbin publicó una foto en su Instagram con algunas chicas. Entre ellas, sorpresivamente, estaba Ryan.
Luego, ella misma publicó en su cuenta de Twitter una foto con Hyunbin. Muchas personas fans de EXO se decepcionaron del amigo de Sehun, quien ya de por sí utilizaba su amistad con él para presumir en redes sociales, y también se sumó que se relacionaba con acosadoras del grupo. Al tener una relación cercana con un miembro de EXO, podría facilitar la información del grupo a personas peligrosas, como lo era Ryan. El 23 de enero del 2016, EXO tuvo un concierto en Manila, Filipinas, al que Ryan asistió. En él sostuvo un cartel con una frase muy obscena que invitaba a Suho a abusar de ella. Lamentablemente, Suho vio el cartel y la reconoció, así que durante el concierto se lo vio fastidiado y algo angustiado por las actitudes de esta joven. Para comenzar, su asistencia al concierto no se puede comprobar, porque la foto que circula de ella, donde colocó como ubicación Manila, Filipinas, que en muchos blogs que he visto se relaciona con este incidente, realmente es de febrero del 2017, un año después, en otro concierto del grupo. La incongruencia con esta situación es que la publicación más antigua que encontré en internet de ese video de Suho es de marzo del 2016, 2 meses después del concierto. No hubo manera de encontrar el original, bajo el nombre que figura en el video de Kindly. Además, este video se volvió popular en 2017, un año después del concierto. No hay ninguna prueba de que realmente haya sucedido. Considerando la gran cantidad de personas asistentes a los conciertos de EXO, no es posible que no haya ni una foto del supuesto cartel tan ofensivo que Ryan sostenía. Así que realmente no se sabe por qué Suho tuvo esa reacción. La chica ha subido muchas imágenes yendo a conciertos del grupo, y según mostró, usualmente llevaba el mismo cartel con el nombre de Suho y el suyo. Esto lo he visto en algunas publicaciones que tratan de la joven, donde solo compartían la siguiente imagen y decían que Ryan le pegó a Suho. Pero a continuación comparto el video real de la situación. Si se preguntan por qué Baekhyun tuvo esa reacción, es porque según personas presentes, una fan le dijo que se le cayó algo, a lo que Baekhyun volteó y se dio cuenta de que en realidad esa persona solo quería tomarle fotos de frente, por lo que el ídolo tuvo esa reacción, que no se sabe si fue en broma o realmente estaba molesto. Claramente, nadie le pegó a nadie, porque el entorno se ve muy tranquilo y es poco probable que las personas estén así si alguien le pega a Suho. Este es otro rumor que salió de la nada. Se dice que en un fan meet que ocurrió en Busan, Corea del Sur, Ryan, de 16 años en ese momento, le dijo a Suho que pasara una noche con ella, a lo que él respondió: "Nos vemos en la corte". Realmente no hay nada que confirme esto, solo sí se sabe que asistió al fan meet de Busan porque en un descargo que realizó en redes sociales luego lo mencionó. También se dijo que en esa reunión de fans, Suho la reconoció, por lo que firmó su disco rápido y la hizo pasar al siguiente miembro. Esto causó que las personas asistentes se burlen de ella, pero tampoco está confirmado. No defiendo las acciones de Ryan en absoluto. La chica ha pasado muchos límites y ha demostrado ser una joven inmadura y caprichosa. Pero personas pertenecientes al fandom de EXO han tomado algunas medidas algo agresivas para intentar detenerla o al menos hacerle lo mismo que le ha hecho a Suho. Han averiguado su número de teléfono y lo han publicado.
También realizaron encuentros contra ella y publicaron incontables comentarios maliciosos en sus publicaciones de redes sociales. También, en una ocasión, la han agredido en un aeropuerto y publicaron las imágenes del hecho en internet. Fue luego de ese suceso que realizó un descargo en redes sociales, que fue eliminado, pero decía: ¿por qué los coreanos actúan tan violentamente? Estoy cansada de ir a la policía, así que no vengan a quejarse. Solo déjenme tranquila. No estoy molestando a ningún miembro. En primer lugar, decirme que no venga al FanMeet porque no le agrado a los miembros no es una razón. No hay pruebas de eso y a los miembros no les importo. Díganme, coreanos, ¿es malo ir a conciertos en otros países? No es nada más que una pérdida de dinero para mí. La gente estuvo diciendo muchas cosas sobre mí desde que fui a ese FanMeet en Busan, pero soy un assassin porque fui a una firma de autógrafos. ¿No te agradó el hecho de que haya ido a una firma de autógrafos? Nada cambia, inclusive si me golpean. Supongo que hacen esto porque no se les ocurre nada más, ¿no? En serio, los comentarios coreanos son malignos y sucios. No puedo creer esto, de verdad. Paren. No puedo soportarlo más. Las actitudes acosadoras de Ryan han terminado. Ha publicado que dejará de perder su tiempo con Suho y se enfocará en su línea de ropa. Además, tiene un canal en YouTube donde esporádicamente sube tutoriales y vlogs. De todas maneras, los comentarios en su cuenta de Instagram siguen limitados, porque EXO-L aún recuerda los malos momentos que le hizo pasar al líder del grupo, Suho.